Ave María Purísima, sin pecado concebida. Reciban la paz, el amor y el gozo del Espíritu Santo. Aquí está vuestro hermano en Cristo, el diácono misionero Fernando Marín, desde la Archidiócesis de Valladolid, España. Hoy, 22 de febrero, la Iglesia celebra la gran festividad de la Cátedra de San Pedro. Fiesta que da relieve y homenaje a la autoridad que tiene Pedro, o el Papa, en nuestra Iglesia Católica. Ciertamente Pedro recibió la autoridad de parte de Jesús. Cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, sobre la piedra de Pedro, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás la podrán vencer. Lo podemos ver Mateo 16, 18. Por lo tanto, en este día vemos la autoridad de Pedro sobre los apóstoles. De todos los discípulos del Señor, Jesús elige a 12 para que sean apóstoles enviados. Y el Señor va a fundar su iglesia sobre las 12 columnas de los apóstoles, pero teniendo a Pedro como el capitán de los apóstoles, como el príncipe de los apóstoles, para así poder gobernar a su iglesia y así su iglesia estar unificada. En un barco solamente uno es el capitán. Un equipo de fútbol, de básquet, solamente uno es el capitán, solamente uno es el entrenador. Y Pedro, repito, recibe la autoridad espiritual para que sea el capitán de los apóstoles y bajo el Espíritu Santo pueda gobernar fielmente al pueblo maravilloso del Señor. La palabra cátedra proviene de la palabra también catedral. Y la catedral es la iglesia, donde un obispo tiene su trono o asiento, para que desde ahí pueda predicar la palabra maravillosa del Señor. Sinónimo de cátedra es también la palabra sede, que significa asiento. Y la sede es el lugar donde un obispo gobierna a su diócesis, por ejemplo, la Santa Sede del obispo de Roma, el Papa. Y más allá podemos ver que este día pues es subrayar, dar un homenaje a todos los sucesores de San Pedro en nuestra Iglesia Católica. Esta iglesia tiene su origen en el siglo IV, cuando en el 22 de febrero se celebraba la Cátedra de San Pedro en Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Porque esa fue la primera sede de San Pedro. Luego después San Pedro va a Roma, va a ser martirizado, va a dar su vida por Cristo, y la iglesia va a celebrar el 18 de enero la Cátedra de San Pedro en Roma. Pero la iglesia va a unificar estas dos fiestas y la va a trasladar al 22 de febrero, llamando festividad
de la cátedra de San Pedro, para enfatizar la autoridad, las enseñanzas y el magisterio que tiene Pedro en nuestra Iglesia Católica. Y es el 22 de febrero, porque según la tradición de la Iglesia en ese día, Jesús le da la autoridad a Pedro, porque Pedro lo confiesa como el Mesías. Tú eres el Mesías. Por eso Pedro le hace la promesa de que sobre la piedra de Pedro va a edificar su iglesia, y también le va a dar las llaves como signo de poder máximo en su Iglesia Católica. Por lo tanto, Pedro recibe esa promesa de Jesús cuando le dice: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre la piedra de Pedro yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás la va a poder vencer. Ahí vemos cómo Pedro recibe esa promesa de parte del Señor, pero va a edificar su ministerio Jesús cuando resucita y le dice a Pedro: Simón Pedro, ¿me amas? Y Jesús, al ver la afirmación de Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas, para destacar que el rebaño es de Jesucristo. Pero Pedro es el pastor supremo que tiene que apacentar, que cuidar al rebaño del Señor, a las ovejitas, que somos cada uno de nosotros. Por eso, Pedro recibe la autoridad de parte del Señor. Y por eso podemos ver en la palabra del Señor, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, que Pedro es el que convoca a los apóstoles para buscar sucesor de Judas, que Pedro es el primero que va a predicar la palabra de Dios después de Pentecostés, que Pedro va a ser el primero que va a admitir a los gentiles o paganos en la comunidad cristiana, y que Pedro va a ser de cabeza en el primer concilio de la iglesia, en el concilio de Jerusalén. Por lo tanto, Pedro recibe toda la autoridad espiritual, legislativa, judicial y administrativa. Y el papado es un servicio de autoridad. Pero algo muy importante: el Papa tiene la obligación de mantener la fidelidad a la palabra de Dios, de mantener la fidelidad a la tradición de la iglesia, de mantener la fidelidad al magisterio de la iglesia. El Papa no tiene autoridad de crear ninguna doctrina nueva. El Papa tiene que ser fiel a la tradición, al magisterio, y ser fiel a la palabra de Dios. No puede crear doctrina nueva. No puede poner en duda ningún dogma. Por ejemplo, el dogma es una verdad revelada por Dios, que un papa en escátedra afirma solemnemente que esa verdad revelada es revelada por Dios y hay que aceptarla en la iglesia. Por lo tanto, el dogma es una verdad absoluta, es una verdad definitiva, es una verdad inmutable, y nadie puede dudar, ni cambiar, ni negar un dogma. Ni el Papa puede negar un dogma.
no tiene esa autoridad. Y cuando alguien duda o niega un dogma, queda fuera de la iglesia, es anatema. Por lo tanto, hermano y hermana, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, lleva 2000 años unificada. Y la doctrina católica no se puede cambiar de un día para otro, porque es una doctrina que está unificada y está guiada por el Espíritu Santo. Repito, ni el Papa tiene autoridad para cambiar la doctrina católica. Si algún hermano en la fe niega algún dogma de la iglesia, oremos por él, pero no le sigamos, porque nuestra iglesia es una iglesia fundada por Cristo. Donde está Pedro, ahí está la iglesia de Cristo. Y tiene una promesa, y es que las fuerzas del infierno nunca la van a poder vencer. Por tanto, hermano y hermana, en este día oremos por el Papa, para que se deje guiar por el Espíritu Santo, para que sea fiel a la palabra de Dios, a la tradición de la iglesia, al magisterio de la iglesia, y para que Él mantenga unificada a la iglesia de Cristo, y que la iglesia de Cristo pueda comer de buenos pastos en el Señor. Pues hermano y hermana, reciban la paz del Señor. Un abrazo grande de parte de su hermano diácono misionero Fernando Marín. Y en esta fiesta, repito, oremos por el Papa para que sepa gobernar, sepa unificar al rebaño de Cristo y no caiga en la tentación de crear doctrinas nuevas, porque el Espíritu Santo no se puede negar ni puede crear nada nuevo que ya el Señor no lo haya inspirado. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, fieles a la tradición de la iglesia, fieles al magisterio de la iglesia. Y aunque el mundo no entienda la doctrina católica, no podemos seguir al mundo. Nosotros solamente seguimos al Señor. Un abrazo grande. Nuevamente les pido, oremos por el Papa para que sea fiel a Jesucristo y sepa gobernar en unión al pueblo nuevo del Señor. Amén, amén y amén.